¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendice, nos da gusto saludarles, les damos la bienvenida en nuestro devocional de miércoles, donde tenemos un tiempecito donde podemos compartir un poco de la palabra de Dios y pues alimentarnos de ella. Vamos a comenzar con una oración, hermanos. Ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te exaltamos porque no hay Dios tan grande como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor, porque tú eres santo, Padre Celestial, y porque tú, Padre amado, has mostrado un amor tan grande e incomparable cuando enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y rogamos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, nos perdones, Padre eterno, y nos limpies de toda maldad. Agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros, de tal manera que no nos hace falta nada, Señor. Guardas, prosperas, bendices y provees, Padre, todo lo necesario, y te amamos por todo esto, Señor. Pues ponemos este tiempo de devocional en tus manos, rogando que, suministrados por tu Espíritu y tu palabra, podamos comprender, Señor, qué nos quieres decir o qué quisiste enseñar cuando nuestro Redentor y Salvador Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que habría que adorarte en espíritu y en verdad. Pues te alabamos, Señor eterno, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado este término testificado en las Escrituras, cuando el texto dice que Dios es espíritu, y puesto que Dios es espíritu, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y he escuchado diferentes, vamos a decir, testimonios o expresiones de lo que se piensa, se considera que es adorar en espíritu y en verdad. No sé qué te han enseñado, no sé qué piensas tú, qué es lo que tú conoces o sabes sobre este punto de que Dios, al ser espíritu, se le tiene que adorar y alabar en espíritu y en verdad. En realidad, ¿qué es esto de adorar en espíritu y en verdad? Algunos piensan que adorar en espíritu y en verdad es tener ciertas manifestaciones espirituales, milagros, señales, sanaciones y otro tipo de experiencias que algunas veces llamamos nosotros místicas. Porque eso para ellos es adorar en espíritu y en verdad. Otros piensan que adorar en espíritu y en verdad es un derroche de emociones en el tiempo que se tiene la alabanza en la iglesia, danzar, dar gritos de júbilo y algunas otras cosas que ellos dicen, esto es adorar en espíritu y en verdad. Algunos piensan que adorar en espíritu y en verdad, pues pudiera ser, hermanos, un tiempo en el cual se tiene devoción de la escritura, mucha oración, contemplación de la palabra, ayuno, todos esos sentidos espirituales, pero al final, hermanos, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar cuando le dice a la mujer o le dijo a la mujer samaritana que Dios era espíritu y puesto que Él era espíritu, a Él se le tenía que adorar en espíritu y en verdad? Y pues esto lo tenemos, hermanos, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ustedes van allá en sus Biblias al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Y les voy a leer de los versículos 4 al 21, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. El Evangelio de Juan 4, 21 al 24. Dice, bueno, desde el 21 dice entonces, dice el texto, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pues el Señor Jesucristo, hermanos, para ir de Galilea a Jerusalén tenía que cruzar precisamente por Samaria. Si él tenía que tener un camino directo hacia Samaria, tenía que cruzar dentro de a Jerusalén tenía que cruzar dentro de Samaria. Y dice la Escritura, hermanos, que en este viaje él pudo haber rodeado
la parte de Samaria, porque dice el texto que los judíos y samaritanos no se llevaban en aquel tiempo, pero el Señor Jesucristo prefirió cruzar por en medio de Samaria y llegar hasta el pozo de Siquem. Y ahí, hermanos, más o menos al mediodía, se encuentra una mujer, la que conocemos nosotros como la mujer samaritana. No se da nombre, no se da mayor detalle sobre ella, pero solamente se encuentra con la mujer samaritana y el Señor le pide de beber, ¿verdad? Y ella le dice, ella le da de beber y entonces empieza a ver aquí una, este, una plática, hermanos, un diálogo. Si tú supieras quién te pide de beber, tú a él le pedirías te diera de beber ríos de agua viva y todo este diálogo espiritual que se da entre ellos, hermanos. Y ella entonces al hablar con el Señor le dice, ustedes los judíos adoran a Dios en Jerusalén, nosotros los samaritanos lo adoramos aquí en Siquem, según nuestros padres antiguos. Y empieza ahí el diálogo, ¿no? Pero antes de esto, hermanos, la samaritana le dice al Señor, se me hace que tú eres profeta. Y entonces le dice, se me hace que tú eres profeta porque el Señor le dice, 5 maridos has tenido y con ninguno de ellos vives hasta ahora. Entonces ella dice, entonces tú eres profeta y nosotros somos quienes adoramos a Dios aquí en Siquem, ustedes los judíos ahí en Jerusalén. Entonces el Señor les dice, cuando entra este texto y le dice, más la hora viene. Ustedes, los judíos, adoramos a quien nosotros sabemos. Ustedes adoran a quienes no saben, pero la hora viene en que no se adorará a Dios ni en Samaria, es decir, ni en Siquem, ni en Jerusalén, sino a que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Lo que estaba aquí corrigiendo el Señor Jesucristo, hermanos, o estaba dando un vuelco a la forma de adorar, es que según la antigüedad, hermanos, ahí con los judíos, Dios había dado lugares altos, lugares montañosos en los cuales a él se le tendría que levantar un lugar de adoración y servirle. Los judíos, por supuesto, hermanos, la instrucción desde la antigüedad la tuvieron en que fuera allá en Jerusalén y los samaritanos, hermanos, adoraban allí en Siquem. Entonces, eran sus centros de adoración y ellos decían, el verdadero Dios se adora en Jerusalén y los otros decían los samaritanos, el verdadero Dios se adora en Siquem. Esto era una disputa, puesto que tenían no solamente diferencias teológicas, sino de raza y otras cosas, hermanos. Y el Señor Jesucristo corrige este detalle y dice, bueno, ya ni siquiera será ni en Jerusalén ni en Siquem, sino que va a ser en espíritu y en verdad. Entonces Dios corrige esto. Ya no tendría que ser, hermanos, que alguien fuera al templo en Jerusalén o allá en Siquem o en algún otro lugar del mundo, sino que Dios tendría que ser adorado de una forma diferente ahora que ya Cristo había venido al mundo en aquellos momentos. Entonces Jesucristo, hermanos, el Señor vio la hora para corregir el concepto de adoración y referirse a su obra redentora. Ahorita voy a explicar un poquito más, hermanos, cuando dice Dios es espíritu y es necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. Vamos a explicar, hermanos, a qué nos referimos con que se le adore en espíritu, a qué nos referimos con que se le adore en verdad. Pero de inicio, hermanos, el Señor Jesucristo encontró el momento idóneo para corregir ese concepto antiguo que sí venía en las Escrituras, pero por supuesto el Señor viene a hacer todos los cambios necesarios para una verdadera adoración. Y ahí está la clave, hermanos, en cuanto a una verdadera adoración. No es tanto el lugar y los ritos religiosos, sino el corazón del hombre en la forma en que adora realmente a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo hace esa revelación. Jesucristo se revela, hermanos, como esa verdad y vamos a ir avanzando en esta parte. Entonces, vamos a observar, hermanos, dentro de esto, entonces, que Dios... ¿A qué nos referimos con Dios? Jesucristo y la verdad. ¿Por qué es importante explicar este punto para llegar, hermanos, a responder a qué nos referimos o cómo deberíamos tomar, cómo debemos interpretar esta parte de que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad? Así que vamos a hablar de Dios, Jesucristo y la verdad. Primero, hermanos, Dios se presenta desde la antigüedad, hermanos, desde los tiempos del Antiguo Testamento. Dios se presenta a sí mismo como la verdad, la fuente de la verdad, el origen de la verdad o en sustantivo, Él es la verdad. Así que vayan conmigo a Éxodo 34:6, si tienen ahí sus Biblias. Vamos a Éxodo 34, versículo 6. Leemos este primer versículo y dice así:
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces ahí se declara, hermanos, que Dios era el único y verdadero Dios, era él mismo la verdad, e incluso se habla de su carácter, ¿verdad? Su carácter compasivo, misericordioso, bondadoso, pero interesante en el contexto de Éxodo, hermanos, es que cuando se habla de que Dios era grande en misericordia y lento para la ira y además era grande en verdad, hermanos, es porque en comparación a los falsos dioses, a los falsos egipcios y otros dioses paganos, Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, era el único y verdadero Dios, por lo cual era Él la verdad, Él era la realidad de la deidad, hermanos. Eso lo vemos en Éxodo 34 y ahí mismo en el Antiguo Testamento, pero vamos hasta Jeremías. Ahora vamos hasta los profetas mayores, vamos hasta Jeremías, capítulo 10, versículo 10, cómo se presenta ahí al Señor, al Dios eterno. Dice Jeremías 10, 10, dice el texto: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mas Jehová es el Dios verdadero y el Dios vivo y el Rey eterno. Entonces, otra vez, en comparación de los dioses asirios, de los dioses babilónicos, de los dioses de otros países del mundo, Jehová de los ejércitos era el único y verdadero Dios. Él, hablando de la verdad, como vimos nosotros el domingo en la enseñanza, en la predicación, hablar de la verdad es que se está hablando de la realidad y del concepto, hermanos, de lo que es precisamente la veracidad de las cosas. Entonces, Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, ya se presentaba como el único y verdadero Dios, de ahí que se llama que es el Dios, perdón, de la verdad. Y no solamente eso, ya hablamos de que Dios es verdad en sí. Jesucristo es la verdad. Nosotros sabemos que ahí en el Evangelio de Juan se dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces Jesucristo también se presenta como la verdad. Ya vemos que la Trinidad, hermanos, es la verdad. En esencia, la Trinidad, en esencia, sus tres personas, hermanos, es la verdad. Dios es la verdad en el Padre, Dios es la verdad en el Hijo, y también vamos a observar que Dios es la verdad, hermanos, en el Espíritu Santo. En Juan 14, 17, precisamente dice: y el Espíritu de verdad, al cual mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el propio apóstol Juan le llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad o de la verdad. Entonces Dios, el Padre, es la verdad, el Señor Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, y ahora vamos a avanzar con este punto sobre la verdad, y es que la palabra de Dios es la verdad. Ahí estamos en Juan, capítulo 17, versículo 17, dice el texto: el Señor Jesucristo, orando en Getsemaní, le dice a Dios en oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Dios es la verdad, el Hijo es la verdad, el Señor Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Y seguimos avanzando porque vamos a llegar a una conclusión. El punto, hermanos, ahorita en esta devocional, en esta enseñanza, es que lleguemos a responder bíblicamente y en contexto qué es, a qué nos referimos a adorar en espíritu y en verdad. Y que no sea lo que de alguna manera nos han enseñado en prácticas, en creencias, misticismos, ritos religiosos, sino lo que realmente el texto lleva usando los dos términos, espiritualidad y verdad. Entonces vamos con que Dios es la verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y ahí vamos al siguiente punto, es que el Evangelio, hermanos, el Evangelio es la verdad. Efesios 1:13, del Evangelio de Juan nos vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice el texto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, la palabra de verdad dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa.
el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermanos, vemos que aquí el Evangelio de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, hermanos, es la verdad. Y ahí mismo avanzamos, hermanos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 5, dice el texto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, estos dos textos, Efesios 1:13 y Colosenses 1:5 presentan también, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo es la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? Que Jesucristo vino a este mundo, hermanos, se encarnó, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio de salvación, ese es el Evangelio de verdad. Entonces, hermanos, con este punto es donde tenemos que ir como aterrizando ya el aspecto de a qué nos referimos cuando la palabra del Señor nos dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, recopilamos, hermanos, otra vez o recordamos el contexto histórico, ¿verdad?, del pasaje, el término la verdad, para que entremos en cuestión de la espiritualidad. Y luego concluimos, ahora sí, cómo definimos entonces qué nos está diciendo el Señor en adorar en espíritu y en verdad. Entonces el Señor se encuentra con la mujer samaritana ahí en el pozo de Siquem, hermanos, y ahí se entra en un diálogo que ya lo habíamos comentado, pero vamos a caer en los textos en los cuales estamos estudiando ahorita, y es cuando ella le dice, nosotros adoramos a Dios aquí en Siquem y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Y entonces en esa disputa el Señor corrige el concepto y le da un vuelco al concepto antiguo de que a Dios se le tenía que adorar en lugares altos, hermanos, montañosos, y ahí se le tenía que erguir o levantar un templo, un altar, hacer los sacrificios para adorar al único y verdadero Dios. Ya no sería, hermanos, ni en Samaria, en Siquem, ni siquiera en Jerusalén, en Judea. Ya era el creyente, el templo en el cual se erguía para adorar a Dios en espíritu y en verdad, puesto que Dios es espíritu. Y cuando hablamos de verdad, entonces ya observamos con el testimonio de las Escrituras, hermanos, que Dios Padre es verdad, Jesucristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra de Dios es verdad y el Evangelio es verdad. Esto lo estamos haciendo como tipo embudo, hermanos, de tal manera que comprendamos no lo que nosotros queremos entender, no lo que nosotros queremos interpretar, sino que según como la Biblia utiliza el término verdad, es ahí donde nosotros tenemos que guiarnos para saber qué es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, Dios se presenta como el único Dios verdadero, alrededor o a comparación de los dioses antiguos, ¿verdad? Entre los asirios y babilónicos y los egipcios, Dios es el único y verdadero Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y cuando Jesucristo estaba orando por sus discípulos allá en Jerusalén, antes de ir, Él ya les hablaba también, hermanos, de el Consolador, el Espíritu de verdad que moraría en ellos, el cual les enseñaría todas las cosas que Él ya les había enseñado en anterioridad. Y la palabra de Dios es verdad. El propio Jesucristo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Y vimos también en los textos que el Evangelio de la salvación en Cristo es la verdad. Eso es lo que hablamos, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio de la verdad, en el cual en ningún otro hay salvación. Ok, ahora vayamos entonces ya un poquito avanzando en cómo vamos a concluir este punto de qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Primero, adorando en espíritu. Ya hablamos de verdad, ahora vamos a hablar adorando en espíritu. Hermanos, Dios es espíritu. Y cuando dice que Dios es espíritu, hermanos, está hablando de ese Dios o ese ser invisible e inmaterial. Por eso dice Dios es espíritu. Dios es invisible, nadie lo puede ver, es inmaterial. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Pero al final de cuentas, hermanos, al ser Dios, tiene vida. Es un espíritu que tiene vida, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu. Entonces, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. De ahí que muchos textos de la Biblia nos enseñan a que a Dios no le tenemos que hacer figuras ni imágenes semejantes, puesto que Dios es un Dios invisible e inmaterial. Sería pecado o es pecado delante de Él hacerle incluso o encerrarlo en imágenes muy conceptualizadas al ser humano, cuando Dios es mucho más grande que eso. Entonces, Dios es
espíritu. Y quererle dar imagen, hermanos, caeríamos en pecado porque terminaríamos adorando y venerando a la imagen y no al único y verdadero Dios, que es espíritu invisible e inmaterial. Y luego, hermanos, el espíritu del hombre, hermanos, cuando dice, porque dice, a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, cuando dice el texto en espíritu y en verdad, ahí en el versículo 23, hermanos, del Evangelio de Juan, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Fíjense, dice Juan 4:23, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Fíjense, dice, adorarán al Padre en espíritu, no dice por el Espíritu. Hay otras partes en donde el apóstol Pablo dice que nosotros somos conducidos por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo obrando en nosotros. No, aquí está hablando del espíritu del hombre, el psique, el alma del ser humano que tiene que entregarse a Dios. Entonces, el hombre, hermanos, el espíritu del hombre, desde su interior, debe adorar al único y verdadero Dios. Cuando dice el hombre debe adorar en espíritu y en verdad, en espíritu está refiriéndose entonces, hermanos, que el hombre tiene que adorar a Dios desde el interior hasta el exterior. Fíjense, Mateo capítulo 22, 37, ya hemos escuchado o leído mucho en las iglesias estos textos. Mateo 22, 37 dice el texto, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, amar o adorar a Dios, amados hermanos, en espíritu es que todo nuestro ser, desde el interior hasta el exterior, debe ser todo nuestro ser entregado de una manera genuina a Dios. Todo nuestro ser, hermanos, tiene que adorar a Dios, no solamente en cuestiones rituales o en ciertos días como sábados o domingos, sino que todo nuestro ser, todo el tiempo y en todo momento, tiene que ser una vida consagrada, hermanos, y entregada a Dios. Esto es adorar en espíritu. Otra vez, hermanos, porque Dios es espíritu, es un ser invisible e inmaterial. De esa misma manera, todo el ser humano, toda su parte del ser humano, el interior y el exterior, tiene que amar a Dios, hermanos, de una manera entregada, genuina, sacrificial. La vida del creyente pertenece a Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu, hermanos. Es un punto importante. Es lo que realmente está enseñando el Señor Jesucristo. Vas a adorar a Dios, hazlo en espíritu, es decir, hazlo con todo tu ser, desde el interior hasta el exterior. Tu adoración, tu amor hacia Dios, tu entrega tiene que ser genuina, veraz, total hacia Dios. Eso es adorar, hermanos, en espíritu. Ahora vamos a reducirlo en cuanto a adorando en verdad, mejor dicho, a través de la verdad. Cuando dice el Señor Jesucristo, entonces a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Ya dijimos que en espíritu es con todo nuestro ser, desde nuestro interior hasta el exterior, hay que adorar a Dios. Ahora, hermanos, cuando dice en espíritu y en verdad, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que hay que adorar a Dios, hermanos, a través de la verdad. A través de la verdad. ¿Y por qué a través de la verdad? Recordemos, Dios es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, su palabra es verdad y el Espíritu Santo, hermanos, es verdad. Bueno, aquí, hermanos, Jesucristo es la viva encarnación de la verdad. Eso es algo importante. En la antigüedad, los judíos adoraban a Dios, amados hermanos, por medio de los rituales, por medio de los sacrificios, por medio de los holocaustos, las ofrendas, hermanos, las fiestas solemnes. Y ahora ya que Jesucristo había venido al mundo, Jesucristo es la viva encarnación de la verdad. Eso es algo importante. Él dijo, yo soy la verdad. Así que de aquí en adelante, vamos a decir, si estuviésemos en el tiempo de el Señor y la samaritana, hermanos, lo que el Señor dijo es que de aquí en adelante el hombre ya no tenía que tener por obligación adorar en cierto lugar, yendo al monte, yendo al templo para realizar ritos, sino que por medio del conocimiento de la verdad que es Jesucristo, hermanos, el hombre ya tendría que adorar por todo su ser, desde el interior hasta el exterior. Entonces, ya vamos resolviendo esto, hermanos. Es por medio del conocimiento del Señor Jesucristo, que es la verdad, el ser humano tiene que adorar desde su interior hasta el exterior de una manera genuina. Jesucristo, hermanos, es la vívida encarnación o la viva imagen de la verdad.
Las Escrituras y el Evangelio, hermanos, hablan de esa realidad absoluta de la personificación de la verdad en el Hijo. Jesucristo es la verdad. Sí, hermanos, así que vamos a adorar a Dios por medio de Jesucristo, que es la verdad, es la imagen vívida de la verdad, hermanos, y así hacerlo con todo nuestro ser. Así que la obra redentora de Jesucristo, revelada en las Escrituras, se convierte ahora, hermanos, desde que Jesucristo vino al mundo, se convierte, hermanos, la obra redentora de Jesucristo que se revela en las Escrituras se convierte ahora, hermanos, en la base y en el fundamento de la adoración. Otra vez, ya no es por medio de los sacrificios y holocaustos, ya no es por medio de las ofrendas, necesariamente hablando de rituales. Escuchen bien, no estamos hablando de otras cosas más que de rituales antiguos, ya no es por medio de los rituales antiguos de la ley, sino que ahora se va a adorar a Dios por medio de o en base a el sacrificio perfecto de Cristo, no en los holocaustos, sino en la entrega total de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Esa es la base en la cual, hermanos, el ser humano es la única forma en que puede adorar a Dios, en base, hermanos, o con base a el sacrificio del Señor Jesucristo. Si tendríamos que poner la base, hermanos, o el fundamento en la cual el ser humano ahora puede adorar, es precisamente poniendo su fe, hermanos, y soportada en la muerte y resurrección de Cristo. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo es que ahora el hombre puede adorar, hermanos, a Dios y entrar al trono de la gracia. Así que, hermanos, ya hablamos entonces, ahí vamos entonces resolviendo que adorar en verdad es en base, hermanos, o considerando que vamos a adorar a través de la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es, hermanos, la vívida imagen o de la encarnación de la verdad, hermanos, y la obra redentora de Jesucristo, hermanos, es la única base con la cual el hombre ahora puede adorar. Ese es el punto de adorar a Dios en verdad. Así que ya terminando con esto, hermanos, vamos a decir ya de una manera específica a qué nos referimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puesto que el hombre tiene que adorar a Dios, hermanos, con todo su ser, desde el interior hasta el exterior, y se puede adorar solamente a Dios ahora por medio de Jesucristo en su persona y su obra redentora, y entonces resolvemos que adorar a Dios con todo nuestro ser, hermanos, desde el interior y el exterior, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu de verdad con una fe genuina y sincera en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no en lugares o edificaciones o sacrificios específicos, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Adorar en espíritu de verdad y en verdad, hermanos, se convierte también en obediencia a la palabra de Dios y en sujeción al Espíritu Santo, que es el que nos da la dirección por medio de la palabra para que nosotros podamos seguir al Señor. Así que, hermanos, pareciera sencillo, pero no, tuvimos que hacer toda una pequeña investigación, toda un análisis de qué términos está usando el Señor Jesucristo y pues concluimos que adorar a Dios en espíritu y en verdad es que adorar a Dios en espíritu es que el ser humano tiene que adorar a Dios con todo su ser, desde el interior hasta el exterior, de una manera genuina, hermanos, y de una manera sacrificial. Y adorarlo en verdad es que a Dios solamente se le puede adorar ya, hermanos, con base en el sacrificio de Cristo, que es el que nos da la salvación y el acceso al Padre. Así que es adorar en espíritu y en verdad vamos a adorar a Dios poniendo o anteponiendo como base la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe en Él, y de ahí es que nosotros como adoradores adoramos a Dios con todo nuestro ser desde el interior al exterior, y todo eso, hermanos, o este punto es adorar a Dios en espíritu y en verdad, en base al sacrificio del Señor Jesucristo y con un alma o con un espíritu entregados a una vida a Cristo de una manera genuina. Pues espero, hermanos, que hayamos podido ayudar con este punto de adorar en espíritu y en verdad, ya no caer en otras prácticas o situaciones que no eran adorar en espíritu y en verdad, sino seguir la palabra de Dios tal como se está mostrando, investigar cómo es que Dios, la Biblia, el Señor Jesucristo utilizan esos términos de espíritu y verdad, hermanos, y darnos cuenta que sí. Esa es la única forma en que nosotros podemos y debemos adorar a Dios, con todo nuestro ser, pero con base, hermanos, en que Jesucristo es ese acceso o esa entrada al Padre por medio de su sacrificio y nuestra fe en Él. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos luz
en estos términos que tu palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, y así, Señor, nosotros abrazar estas enseñanzas tan profundas que nos das en tu palabra, y cuando las palabras de tu Hijo fueron que al ser tu espíritu debemos adorarte en espíritu y en verdad, y eso comprende todo nuestro ser de una manera genuina, Señor, y sacrificial, pero esto debe ser siempre y cuando esté soportada nuestra fe y nuestra adoración y nuestro sacrificio de adoración, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, que es la base que nos da el acceso al trono celestial y la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos el próximo domingo de manera presencial aquí en el servicio a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga y hasta pronto.